Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de ORH. Soy Verónica del Río, codirectora del grupo ORH. Hoy vamos a dedicar esta sesión a analizar pues una de las principales prioridades del área de gestión de personas. Hablamos de la experiencia de empleado y lo vamos a hacer porque, bueno, si bien en la mayoría de las organizaciones yo creo que ya ha conseguido acaparar los focos, bueno, pues hay algo que puede hacernos pensar que o no lo estamos haciendo del todo bien, gestionar esa experiencia de empleado, o si cabe, podemos hacerlo todavía mejor. Y digo esto, bueno, pues porque hay estudios que cifran en un porcentaje bastante bajo el número de empleados que considera que los departamentos de recursos humanos entienden bien sus necesidades, sus verdaderas necesidades. Y claro, si no tenemos bien identificadas y comprendemos bien cuáles son las necesidades de los empleados, pues mal vamos a poder gestionar con éxito la experiencia del empleado, ¿no? Hoy nos acompaña Julieta Balart, que es socia directora de Ágama, y es ella la experta que nos va a ayudar y nos va a acompañar en este viaje, bueno, pues para descubrir cómo podemos gestionar mejor la experiencia de empleado. Julieta, buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y a Observatorio de Recursos Humanos por permitirme esta oportunidad. Bueno, buenas tardes. ¿Perdón, Verónica? Sí, no, perdóname solo un segundito para recordar a todo el mundo, antes de cederte ya definitivamente el turno de palabra, permíteme solo que te robe un minutito muy rápido para recordar la estructura de este webinar. Muchos ya lo conocen, pero bueno, por si hay algún asistente nuevo. Julieta tiene preparada una ponencia que va a durar unos 45 minutos más o menos, y lo que vamos a hacer a continuación es abrir un pequeño espacio para que pueda atender y resolver todas las cuestiones que queráis plantearle. Para ello tenemos habilitado el apartado de preguntas de la plataforma, donde, bueno, pues desde que Julieta comience su exposición, bueno, pues podéis ir dejando ahí por escrito, bueno, todas aquellas cuestiones que, como os digo, pues cuando termine su ponencia, bueno, pues atenderá y nos dará buena respuesta a ellas. Y deciros también, recordaros que, bueno, este webinar está siendo grabado y, bueno, pues a lo largo de los próximos días, pues os va a llegar por correo tanto el vídeo íntegro del webinar como la ponencia, la presentación que va a utilizar Julieta en su presentación. Ahora sí, Julieta, sin más dilación, te cedo ya el turno de palabras y vamos a meternos en harina, que estamos todos expectantes por conocer, bueno, pues qué modelo, qué metodología y con qué nos vas a sorprender hoy, y nos va a ayudar, pues eso, a hacer una mejor gestión de esa experiencia de empleado. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me he atrevido a hacer, como hablábamos hace un momento con Verónica, un webinar que puede llegar a ser un pelín polémico, ¿no? Porque en definitiva critica un poco el hecho que por una parte busquemos mejorar la experiencia del empleado, pero por la otra, gran parte de los sistemas que tenemos establecidos son casi iguales para todo tipo de empleado. Bueno, quiero compartir con vosotros esta inquietud y a ver qué opináis. Bien, al final, para recordaros a todos, la experiencia de empleado es el impacto acumulativo de todas aquellas interacciones que van teniendo los trabajadores a lo largo de todo su recorrido, desde que entraron, las comunicaciones que recibieron, la formación, la evaluación del desempeño, el desarrollo que hayan podido tener, las promociones, hasta su desvinculación. Entonces, como bien dijo Verónica, la experiencia de empleado es una de las prioridades mucho más importantes para los departamentos de gestión de personas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nos estamos peleando por el talento. Todos sabemos que los jóvenes tan capacitados no se casan, digamos, con ninguna empresa, están comprometidos con su vida y entonces si van a dar lo mejor de sí mismos, tienen que estar en un lugar donde realmente sientan que no solamente dan, sino que reciben. Por lo tanto, la experiencia de empleado lo que busca es aumentar el compromiso y vinculación de las personas con la compañía. Y como bien dijo Verónica también, solo
hablan de estadísticas y estudios que el 29% de los empleados considera que el área de recursos humanos comprende sus verdaderas necesidades. ¿Qué pueden llegar a pensar y sentir en general esos trabajadores cuando no reciben una respuesta concreta a lo que ellos necesitan? Primero, que no soy importante para la empresa. Entonces, si no soy importante para la empresa, la vinculación emocional disminuye, el compromiso también y la retención del talento ni os cuento. También hay muchos no me conocen lo suficiente, no saben lo que necesito. Y por lo tanto, difícilmente me proveen de aquello que necesito. Entonces, hay varias formas de personalizar la experiencia, teniendo en cuenta primero lo que el empleado hace, luego la relación del responsable con el empleado, la diversidad, y de lo que voy a hablar fundamentalmente es de la personalidad. Lo que hace. Sabemos que todos los factores de la función laboral son esenciales porque contribuyen. Si de pronto están en un puesto de trabajo cómodo, si tienen mucha o baja presión, si los objetivos son alcanzables o no. Y qué duda cabe que cuanto más alto está, cuando tiene un rol más importante, si al final esa toma de decisiones estratégicas es posible o no. Por lo tanto, brindar una experiencia positiva a los empleados, independientemente del rol de trabajo, también requiere un marco de experiencia altamente personalizado. Perdona, Verónica, me parece que hay el sonido, no sé si puedes silenciarte. Luego viene relación responsable-empleado. Todos sabemos que las personas no se van, creo que lo decía Peter Drucker, no se van de sus empresas, se van de sus jefes. Por lo tanto, la relación responsable-empleado es un diferenciador que cambia por completo el bienestar o no, la vinculación, y hace una experiencia positiva o no para el empleado. Un mal jefe, inclusive, como decía, puede aumentar la tasa de deserción. Por lo tanto, es tremendamente importante estar permanentemente testando los comentarios, lo que dicen los colaboradores sobre el desempeño de su responsable. Que más lejos que decir que antes las encuestas de clima se hacían cada año, cada 2, cada 3, y ahora hay empresas que tienen lo que le llaman el pulso o el pulse, que se hace mensualmente. Inclusive, otra de las atenciones personalizadas sería probablemente reasignar un empleado a otro equipo si las personalidades no son compatibles o no están sincronizadas. Antes podríamos haber dicho pues que se vaya el empleado. Hoy, de verdad, encontrar gente talentosa es tan complicado que hay que adaptar muchos sistemas. También está la diversidad. Cada vez más estamos experimentando diversidades de género, de generaciones. Hay empresas grandes que están conviviendo en este momento con 5 o 6 generaciones, porque las generaciones ahora cada vez son más cortas, son de 10 años, de 7 años. Qué duda cabe que con la globalización hay equipos en cualquier lugar del mundo, o sea que la etnia, la procedencia y fundamentalmente la personalidad. La personalidad influye de una manera importantísima en la calidad percibida que tenga esa persona del lugar del trabajo. Y esto, que podría ser fácil decir, bueno, me pongo a hablar con esta persona, intento, no es tan fácil, porque nos ha demostrado la neurociencia que entre el 75 y 85% de los comportamientos son inconscientes. Entonces, muchas veces, y los que hacemos coaching nos damos cuenta, tú puedes hacer una pregunta a alguien, ¿por qué haces lo que haces? Y no te lo sabe responder. ¿Por qué sientes lo que sientes? Y tampoco te lo sabe responder. Solamente las respuestas del cerebro reptiliano son: las personas se acercan a lo que produce placer o se alejan a lo que les produce dolor. Así
de bipolar, si queréis, es el comportamiento. Pero claro, solamente el acercarse y el alejarse muchas veces no es consciente, pero los efectos que tenga son importantes. Me puedo acercar al trabajo, me puedo acercar al equipo, me puedo acercar al responsable, me puedo acercar a la creatividad o todo lo contrario, puedo huir de ella. Por lo tanto, qué fantástico sería conocer las emociones básicas que tiene cada individuo, las creencias nucleares sobre cómo es la vida, cómo es la gente, cómo es el trabajo y cómo poder afrontarlas, los miedos, porque al final son los que manejan la mayoría de los comportamientos inconscientes por el cerebro reptiliano que quiere asegurar la supervivencia. Eso condiciona la percepción de la realidad, las motivaciones y, por supuesto, como consecuencia, los comportamientos asociados de cada uno. Entonces, conocer todo eso sería utilísimo para poder delinear una estrategia de gestión que fuera acorde o que asegurase para cada tipo de personalidad una verdadera experiencia de empleado. Y entonces ya me habréis oído probablemente en alguna otra oportunidad, pero de todos los modelos que conozco, el eneagrama sigue siendo el más potente con diferencia. ¿Por qué? Porque es un sistema o guía de conducta humana que habla de 9 estilos de personalidad y ya explica cuál es el hábito mental, emocional y conductual de cada estilo de personalidad. Está demostrado que es un atajo para desarrollar la inteligencia emocional, tan importante y necesaria, tan buscada por las empresas, y sobre todo, de todos los modelos que prácticamente conozco, y no sé, no me atrevo nunca, hay que decir nada totalitario, pero probablemente es el único, es el que no solo habla de la parte de arriba del iceberg, que es la conducta y que eso es observable y hay muchos modelos que lo analizan, sino lo importante es que da información sobre la parte baja del iceberg, con lo cual empodera muchísimo más a la persona que conoce su estilo de personalidad porque entiende por qué siente lo que siente, por qué percibe lo que percibe, por qué piensa lo que piensa y por qué se comporta como lo hace. ¿Para qué sirve el eneagrama? Para descubrir nuestra personalidad, que es claramente lo que nos condiciona nuestra manera de percibir y entender la realidad. Y también, evidentemente, la experiencia empleada. Lo cual depende, como sea eso, nos limita nuestras posibilidades de relacionarnos eficaz y satisfactoriamente, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Con nosotros mismos es la base, porque si entendemos muchas de nuestras creencias nucleares, de nuestras creencias limitantes, de nuestros paradigmas, y entendemos el por qué los origina, podríamos actuar mejor para cambiarlos. Por lo tanto, para desarrollarnos como personas y profesionales, a través de entender que la toma de conciencia es lo que nos permite modificar nuestras creencias y sobre todo conectar con nuestras potencialidades, que cada estilo de personalidad trae sus talentos asociados y también aquellos comportamientos no funcionales. Cada estilo de personalidad, o llamado eneatipo, muestra un miedo básico que condiciona absolutamente la percepción de la realidad. Y de verdad, aunque esto es un conocimiento, diría casi milenario, hoy la neurociencia demuestra, como dije hace un momento, que la mayoría de los comportamientos son inconscientes y el cerebro reptiliano de esos comportamientos inconscientes lo que busca es asegurar la supervivencia. Y la emoción que asegura la supervivencia es el miedo. Bien, cada estilo de personalidad tiene un miedo. Para no sentirse vulnerable, porque al ser humano a nadie le gusta sentirnos vulnerables, desarrollamos todos un deseo, se llama deseo básico. Ese deseo básico es cómo nos gustaría que funcionase el mundo para nosotros no sentir miedo. Si bien yo digo que el miedo básico de cada eneatipo es una fantasía,
y lo es, porque no es real, los deseos básicos de cada eneatipo son una utopía, no se pueden conseguir nunca. Pero sí que son la base de la personalidad y a partir de ahí cada personalidad se monta sus creencias limitantes, lo cual en función de lo que sucede en la realidad percibe como amenaza o como oportunidad y a partir de ahí las que percibe como amenaza le generan estrés. También tienen los impulsos motivacionales de Mark Cleland asociados a cada estilo de personalidad, por supuesto sus talentos, las tendencias de comportamiento, los hábitos de trabajo. A veces tanto luchamos porque alguien sea más ordenado, porque alguien gestione mejor el tiempo, porque alguien, y vemos que es imposible, porque no todos pueden hacerlo de la misma manera, y menos si no entienden exactamente, y es algo muy de la parte de abajo del iceberg, qué es lo que le impide mejorar. También habla de la relación con la autoridad. Hay estilos de personalidad o eneatipos que vienen de fábrica con no sé de qué se trata, pero me voy a oponer, porque su rechazo a la autoridad es algo que ellos mismos ni siquiera lo entienden, solo lo actúan. También se viene de fábrica con una preferencia hacia la tarea, entonces serán personas mucho más enfocadas, trabajarán más rápido, perderán menos el tiempo porque no usan mucho las relaciones, o las que vienen más orientadas a la relación. Con lo cual, prácticamente esa diversidad respecto a la otra suele hacer que existan fricciones en el trabajo, ya no solamente compañero con compañero, sino si el jefe es orientado a la tarea y el colaborador orientado a la relación, pues el colaborador sentirá que el jefe no le da ni le cubre esa necesidad afectiva, de reconocimiento, de comunicación que necesita, y es muy probable que el jefe lo que vea es que no cumple las expectativas en cuanto a perfeccionismo o en cuanto a rapidez. Por supuesto que estos son tips, pero pedagógicamente hablar de tips o de extremos es importante. También cada estilo de personalidad tiene su relación si lo que buscan es el control o la aprobación. Y también cada estilo de personalidad, o todos a la vez, depende de su nivel evolutivo, pueden tener un nivel de madurez que en definitiva está traducido a la conciencia de sí mismo. Dicho esto, los modelos que conocemos de gestión por competencias trabajan las destrezas, los conocimientos, el concepto de uno mismo. Pero ¿qué pasa con toda esa base más profunda del iceberg, que es la que condiciona lo que está arriba? ¿De eso se habla? No se habla. Con lo cual, al final, el modelo de gestión por competencias, los que se siguen utilizando actualmente, no suelen distinguir la diversidad de la fuerza de trabajo. Y precisamente lo que estamos necesitando, y si hablamos de experiencia de empleado, es una adaptación de los modelos de gestión de personas a que la gente es diferente. Las organizaciones cada vez se están volviendo más heterogéneas. Sexo, raza, grupo étnico, orientación sexual, religiosa, bueno. Sin embargo, en eso se suele pensar, se está trabajando bastante en la actualidad cuando hablamos de diversidad, de inclusión, pero en mi opinión, realmente lo más complicado de gestionar es la diversidad de personalidades. Que en definitiva estamos hablando de cosas que prácticamente no se ven. Se sufren o se disfrutan, pero no se ven, dependiendo cómo sea evidentemente cada personalidad. Por lo tanto, las preguntas son, ¿el modelo de gestión por competencias que manejamos actualmente da respuesta a la necesidad de trabajar en un mundo de seres diferentes? ¿Está agotado el modelo de gestión por competencias
como herramienta central y casi integral de la gestión de personas, por las que contratamos, por las que evaluamos, por las que desarrollamos la formación, por las que promocionamos. El empleado tipo y referente de la empresa, obtenido de esa aplicación del modelo de gestión por competencias, ¿ha sido la solución para la mejor integración y motivación de los profesionales en la empresa? Os dejo la duda. Yo tengo muchas dudas. Y además, hasta tengo algunas certezas, que prácticamente hay empresas en las cuales no funciona. Lo que pasa es que la inercia de haberlo tenido, de haberlo pagado, de haberlo implantado, hace que se continúe con un sistema que al final el verdadero objetivo, desde mi punto de vista, que tendrían que tener todos esos sistemas, es el desarrollo y el desarrollo. ¿Qué puede aportar entonces el eneagrama como base metodológica para la gestión de personas en el momento actual frente a los modelos anteriores y especialmente al modelo de gestión por competencias? El modelo de gestión de competencias se ha quedado en qué hay que hacer para conseguir que un empleado haga el camino desde lo que es hacia lo que deseamos que sea. Lo que hace, al final, información, formación, transformación, lo que queremos que haga. Sin embargo, si nos planteásemos un modelo de gestión por competencia, basado en el eneagrama, proporciona 9 cómos o maneras posibles de recorrer el camino en función de la personalidad del empleado o del eneatipo. No sé si lo dije y habrá gente que probablemente no lo conozca. Eneagrama viene de la palabra enea, 9, grama, modelo, y habla de 9 estilos de personalidad muy claros, muy tipificados, y además, inclusive, está también hasta definido cuál sería el camino de evolución de cada estilo. Que en definitiva se trata de dejar el miedo que caracteriza a su personalidad egótica y trabajar de verdad el desarrollo personal para sacar los talentos desde la confianza y no desde el miedo. Y eso implica desde el cambio de paradigmas, desde el desarrollo de emociones que tiene dentro, pero que por las razones que sean no se los permite, emociones que son muchísimo más funcionales. Y desde luego, si bien, salvo que la persona tenga un compromiso consigo mismo brutal, lo que sí es cierto es que una pera no llegará a ser una manzana. Pero tampoco queremos esto si manejamos diversidad. Pero lo que sí queremos es la mejor pera y la mejor manzana. Y eso nos ayudaría también a poder ubicar a las personas en el puesto adecuado y no hacer a la inversa, lo cual genera sufrimiento, estrés, burnout. No, cada persona podría tener un lugar. Y las personas deberían buscarlo, pero no nos engañemos. Muchas veces hay miedo, muchas veces hay desconocimiento, muchas veces hay por cada persona también ese deseo de tengo que hacerlo, seré capaz, y mientras tanto está sufriendo, desde el síndrome del impostor a cualquiera de las ansiedades que eso le provoca. Es ver que el trabajo que hace no utiliza sus mejores talentos. Bien, entonces el modelo de competencias basado en eneagrama no trata de cambiar a las personas, ni ponerlas en el estándar. Tiene que tener el nivel 3 por el puesto que estás. Que además, seguramente muchos de los que trabajáis con esos modelos, sabéis lo inaplicable que es quizás el nivel 2 en referencia con el nivel 3. Y en teoría queda muy bonito, pero en la práctica a veces genera unas discusiones
entre colaborador y responsable en sus evaluaciones, que lo único que merman o tiñen de negativo es la experiencia de empleado. Y lo que deberíamos conseguir es que sea un verdadero diálogo de valor, una evaluación del desempeño, donde el líder actúe como un líder coach que ayude al empleado a desarrollarse para ser la mejor versión de sí mismo. Claro, el eneagrama no trata de buscar patrones de comportamiento únicos, sino de aprovechar la potencialidad de la diversidad de conductas. Sí trata de mejorar la comunicación a todos los niveles, porque también cada eneatipo comunica de manera diferente. Y entonces, el líder, si queremos que sea un líder coach, es uno que tiene que estar al servicio de su gente, tratando de comunicar como cada uno necesita, no como a él le resulta fácil. Y si de verdad las personas que tienen más responsabilidad son las que se ponen al servicio de las otras, conseguimos que haya o se produzca un desarrollo mucho más armónico de la organización. Y el eneagrama sí trata de poner en valor a las personas dentro del entramado organizacional. Es un modelo muy adecuado para abordar los retos de transformación que se plantean cada vez más, de una manera casi permanente y constante. ¿Qué aplicaciones tiene el eneagrama, entre otras? Desarrollo de carreras para personas, no solamente directivos con potencial y plan de sucesiones. Inclusive, es curioso, pero sabéis que cada empresa, en función del momento, del ciclo de vida que está, necesita o necesitaría un directivo diferente. No es lo mismo lanzar la compañía, que necesitamos a alguien arriesgado, creativo, motivador, que ilusione y que arrastre, a cuando la compañía está en un ciclo, digamos, ya de madurez, donde necesitamos un líder que organice, que estructure y que mantenga, o la compañía está a punto de cerrarse, donde necesitamos un killer. Y entonces, eso sería también otro instrumento. ¿Qué necesita ese puesto directivo en cada momento de la compañía? Bueno, ni que hablar, yo me lo cuestiono y me encanta ver aquellos países que van muy bien, tienen como líderes eneatipos que les va el rol de dirigir desde la ética de maravilla, y aquellos que no van tan bien, y evidentemente me encantaría que eso no lo preguntases porque no lo voy a decir, pero también tiene una explicación eneagramática a todo aquello que la gente se queja de los políticos o de algunos. También sirve muchísimo para la integración de equipos directivos en procesos de fusiones y adquisiciones, inclusive simplemente para que funcione como un verdadero equipo de alto rendimiento, un equipo directivo. Sirve para configurar y gestionar equipos de proyectos multidisciplinares de alto rendimiento. Al final nos hemos dejado los de recursos humanos comer el terreno una vez más por los informáticos con el Agile. Al final el Agile trata los principios que recursos humanos dicen hace mucho tiempo: empoderamiento, diversos roles, comunicación sincera, tolerancia al error. Bueno, también serviría efectivamente para los equipos Agile. ¿Qué duda cabe? Ya lo comenté, para una mejor adecuación de la persona al puesto de trabajo. Y eso sería una herramienta muy eficaz también a la hora de seleccionar, para mejorar la comunicación interna. Porque una comunicación interna debería pensarse como cualquier cosa, como formar o como lo que sea, para llegar a toda la diversidad. No podemos tener un estilo único, porque a unos les llega y a otros no, para crear equipos de trabajo equilibrados y eficaces, y desde luego es una herramienta muy poderosa para facilitar la mediación y la resolución de conflictos. Entonces, el eneagrama produce, digamos, un resultado a dos bandas. En los individuos mejora el autoconocimiento y los rasgos propios del carácter, el por qué soy como soy, porque todo el mundo sabe cómo es.
pero no todo el mundo sabe por qué es como es. Por lo menos nuestra experiencia en formación o en coaching hace que las personas, cuando de verdad entienden el por qué son así, automáticamente están mucho más empoderadas para desarrollar ese observador que vea cuando su comportamiento no es funcional y que con muchísima compasión y cuidado entiendan por qué lo está haciendo y se den cuenta que la mayoría de los comportamientos disfuncionales que tenemos todos están movidos por el miedo. Y un miedo que es una fantasía del eneatipo, no es real. También ayuda muchísimo al comprender a las demás personas, comprender la diversidad, lo cual eso facilita la comunicación, el trabajo en equipo, los climas laborales, etcétera, etcétera. Ya aquel que es distinto a mí y me hace algo que yo jamás haría, no me lo tomo como una amenaza hacia mí, lo tomo como que al final es su naturaleza, lo cual no significa que no podamos hablar, cuestionar, decir esto me gusta, esto no me gusta, pero desde otro lugar, no desde la rabia ni la insatisfacción ni la frustración, sino desde la comprensión. Sirve para adecuar la forma de actuar y de comunicarse con las personas en función de su carácter, si queremos obtener de ellas lo mejor. Mejora el equilibrio emocional porque dice claramente qué situaciones generan estrés a cada uno de los eneatipos y explica también qué deben hacer para recuperar el equilibrio. Por lo tanto, aumenta el rendimiento, permite equilibrar la parte racional con la emocional, disminuye el estrés. En la medida que yo me traten como yo necesito y haga lo que mis talentos están preparados para ello, va a aumentar claramente la satisfacción laboral y la creatividad. Y eso mismo para las organizaciones mejora el conocimiento de las características de cada uno, con lo cual permite adecuar la persona al puesto, aumenta la comunicación o mejora la comunicación interna, facilita la creación de equipos equilibrados y eficaces, ayuda a mediar los conflictos, refuerza los valores de la organización y la visión compartida, porque precisamente esta mañana estaba dando un curso sobre cultura y si queremos que la gente se alinee con la cultura, tenemos que tratar de recoger el máximo con nuestros valores, con nuestros sistemas de las necesidades de todos los individuos. Claro, no podemos hacerlo de todos los empleados que tenemos, pero si todos los empleados los ponemos en 9 niveles, en 9 estilos de personalidad, es mucho más fácil. Fomenta para el líder, por supuesto, comprender la diversidad y darle a cada uno lo que necesita. Y de lo que voy a hablar también a continuación es que aumenta muchísimo la productividad formativa. De eso lo trataré ahora. Y en la medida que las personas se sientan libres en el sentido, este soy yo, y estás tratando de darme lo que yo necesito, evidentemente mejora el clima laboral. Y si hablamos de formación, qué duda cabe que conocer la personalidad de cada empleado para formarle lo que realmente necesita es muchísimo más eficaz y más eficiente. Si además evaluamos a cada empleado teniendo en cuenta su personalidad para ayudarle a ser la mejor versión de sí mismo, va a ser mucho más productivo porque le vamos a trazar su propio camino de desarrollo. Y eso también lo marca el Eneagrama. Tipos de formación. Bueno, hay formaciones corporativas o estratégicas que tienen que ver con las necesidades de la compañía y la suele definir la dirección o el área de persona y generalmente es transversal. Luego, otra formación que conocemos es la competencial por colectivos, que están asociadas a los cambios o desafíos que van a asumir los puestos o los roles dentro de la organización. También está la competencial individual, de acuerdo a peticiones de la persona interesada o bien de su responsable, basado en la evaluación del desempeño o en los roles que tiene pensado para ello.
Y lo que yo al final os estoy proponiendo es una formación a la carta. A la carta, no como he visto empresas que hacen un cuestionario previo, sobre todo en formación online, para que teóricamente elijas la formación que te corresponde. Y os lo juro, la he hecho, he contestado ese cuestionario y solo me pregunta preferencias, no me pregunta necesidades, hándicaps, problemas, deficiencias. Con lo cual me reí porque después de haber hecho mucho, contestar muchas preguntas, me viene a recomendar cuáles son los programas online que me convienen. Y me río porque me recomendó todo aquello que, como es mi preferencia, ya domino. No podemos, y está sucediendo mucho desde mi punto de vista, que se está haciendo formación con ese objetivo de experiencia de empleado, que el empleado haga lo que le gusta, y le damos un abanico inmenso, pero estamos haciendo perder la filosofía de la formación. No es darte el gusto. Creo que la formación sirve para crecer, para despertar la conciencia, para empoderarte y que seas capaz de analizar en cada momento dónde estás y descubrir o pedir ayuda en los caminos que tienes que desarrollar. Pero desde luego, y perdonarme que aquí sea crítica y polémica, creo que con esto de la rapidez, con esto de la economía de la atención, con esto de que se nos han venido 2 años en vacío, ahora se hace mucha formación, pildoritas, cosas que no siempre son las que realmente te van a ayudar a crecer. Por lo tanto, desde mi punto de vista, los departamentos de formación o de recursos humanos, o el área de personas, les engaña porque cumplen sus objetivos de hora hombre formación, y a quien se forma, que no tiene su nivel de conciencia desarrollado, también le engaña pensando que porque te has hecho 5 cursitos de 2 horas o 3 cada uno online, ya estás bárbaro. No, no es tan así. Realmente, yo hace muchos años, desde que empezamos a hablar de inteligencia emocional en el año 99, para nosotros es fundamental como un primer módulo, como una primera parte, como una primera cosa en cualquier formación, porque tenemos que formar a la gente orientada al ser. Y entonces, cuando la persona realmente se haya trabajado, puede hacer y estar mejor. Evidentemente habrá formaciones súper técnicas que queden un poco al margen, pero todos conocemos que podemos tener un técnico maravilloso que domina las tecnologías, pero resulta que no trabaja en equipo, que no comparte el conocimiento, que cada vez que le vamos a pedir algo nuevo porque nos ayude, ralentiza los tiempos. Es que a mí, desde que apareció el concepto de inteligencia emocional, me parece la escuela primaria o el EGB o como se llame ahora, y luego vendrá todo lo demás. Y no es como la mili, no es que el valor se supone, yo creo que hay que trabajar. Y entonces, la formación a la carta, continuando con lo que decía, no de lo que la persona prefiera, sino de lo que verdad necesita en función de su estilo de personalidad y su nivel de evolución. La empresa no puede renunciar al deseo y quizás a la obligación de contar con los mejores. Yo, está bien que hace muchos años, pero recuerdo haber visto en algún ministerio que los sindicatos habían aprobado, pedido, que estoy hablando hace 15 años, ¿vale? O algo así, que dieran cursos de Photoshop, cuando los trabajadores no utilizaban eso. Entonces, a veces creo que estamos perdiendo el norte. Los trabajadores son el centro, todo lo que queráis, pero siempre en línea con que ese aprendizaje y ese crecimiento, además de ayudarle como persona, le tiene que ayudar como profesional en el entorno en el que está.
Entonces, cuento una anécdota. Precisamente yo creo que fue en ese ministerio, hace muchos años, no sé, quizás 20, estaba muy, muy frustrada la directora de formación, que por cierto una persona fantástica, que tenía muchísimos deseos, muy puntero todo lo que hizo de cambiar a la administración, y cuando hizo el típico cuestionario de recoger necesidades, me lo mostraba indignada, y me dice, mira lo que están pidiendo. Están pidiendo inglés, cuando en este ministerio no trabajan con el extranjero en absoluto, ni tienen que leer cosas, y en cambio dice, no pide liderazgo, no pide, es una persona que no sabe liderar, que no trabaja en equipo, que no. Y yo le digo, para, no te frustres. ¿Tú crees que la gente puede pedir lo que desconoce? Y estoy hablando hace 20 años, ¿vale? Y entonces yo le digo, ¿me dejas que haga una prueba? ¿Me dejas que haga un experimento? Me dice, ¿cuál? Le digo, mira, yo lo que la gente conoce no es lo que a veces necesita, pero sí conoce los problemas que tiene en el día a día. Con lo cual hicimos un cuestionario de detección de necesidades, pero basada en problemas. Yo a la gente no le pregunto lo que necesita. Hago todo un abanico de preguntas, bueno, nosotros, todo un abanico de preguntas sobre la problemática cotidiana, que por supuesto se ajusta a cada necesidad y a veces a los niveles. Claro, entonces la persona conoce y contesta sobre lo que conoce, que es su problema, y es luego la primera interesada en resolverlo. Toda esa información luego se cruza con competencias. Ese es el cuestionario de detección de necesidades en base a problemas, que es lo que me parece realmente lo más práctico y lo real. Y además, cuando a la gente que ellos han completado el cuestionario se les dice, mira, esta es tu resolución, entonces se encuentran muy contentos porque al final le estás diciendo que le has escuchado y que eso es lo que le estás proponiendo. Evidentemente, si lo que estoy hablando es de eneagrama, habría que pasar test de personalidad o simplemente a veces una formación básica para todo el mundo. En esas las personas logran encontrar su estilo y tipificarse. Y también el nivel de desarrollo, porque el eneagrama marca personas con un nivel sano, con un nivel medio o con un nivel un poco más patológico. Entonces, dependiendo de lo que tenga, cuando digo patológico es que está más presa del miedo que en un nivel sano. ¿Qué duda cabe que también esa formación a la carta debería nutrirse de un diálogo de desarrollo responsable colaborador, de un verdadero diálogo de valor y también nutrirse del resultado de herramientas de feedback? Pero de feedback súper práctico, súper enfocado hacia lo que de verdad puede necesitar. Por lo tanto, ahí sí podríamos dar una respuesta individualizada a las necesidades, donde esa formación online sea ad hoc de verdad. Luego, donde la formación presencial sea por estilos de personalidad. Lo que yo he visto, lo que yo he vivido, mejor dicho, no visto, cuando hemos tenido proyectos en grandes empresas sobre eneagrama, donde la primera formación básica era conocer el modelo, pero luego el desarrollo competencial se los ponía por estilo de personalidad, es potentísimo, porque prácticamente es como un coaching grupal, porque las personas no solamente aprenden de lo que recogen ellas mismas, sino ven el espejo en el otro cuando hace un roleplay o lo que dice. Entonces, es increíble cómo se potencia esa formación. De hecho, me encuentro, el otro día creo que tuve precisamente en la asociación una conferencia y había alguien que había sido alumna y dijo, bueno, es que en mi empresa nos cambió absolutamente la forma de mirar. ¿Qué duda cabe que el coaching, sobre que el coaching ya es tremendamente eficaz, el coaching basado en eneagrama es un acelerador? Y entonces sí podemos hacer planes de mejora sugeridos, porque al final el líder o el formador o el tutor o el mentor
tiene que sugerir, pero no tiene que imponer. Tiene que ser muy negociado para que la persona se comprometa. Entonces podemos hacerlo de acuerdo a la información obtenida y al conocimiento que tenga esa persona sobre el eneagrama y al grado de evolución que haya alcanzado. Bien, simplemente como ejemplo, dos preguntas de un cuestionario, que es como indirecto, ¿no? El número de quejas y reclamaciones en el último año de sus productos y servicios es en comparación con los años anteriores. Entonces la persona esa información la tiene. Luego hay muchas preguntas de control, pero si al final la valoración no es muy buena, es que ahí hay una necesidad claramente de formar en calidad de servicio. Otro ejemplo, valores de 0 a 5, la calidad de la metodología de implantación de nuevas tecnologías y procesos. Hay otras preguntas de control, pero si al final sale 0, realmente esta gente puede estar necesitando formación sobre gestión del cambio. Bueno, y me he pasado en 2 minutos 20 sobre lo que había prometido de la presentación, pero ahora lo que me interesa es vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras preguntas, lo que queráis, ¿vale? Pues Bien. muchísimas gracias, Julieta. No, no te has pasado, yo creo que se nos hace corto escucharte siempre. No sé cómo lo haces, pero bueno, despiertas en todo un interés y siempre nos dejas con ganas de profundizar en los temas que aborda. Vamos a abrir, como decíamos, ese espacio para, bueno, pues para resolver todas las dudas que nuestros oyentes, bueno, pues hayan podido plantearse durante tu ponencia y exposición. Tenemos ya algunas y voy a pasar a planteártela, ¿no? Juliana, por ejemplo, nos plantea una duda que le surge y es la siguiente. Dice, bajo el modelo que nos planteas, preguntas si no es posible que se den, o sea, que generemos etiquetas a las personas y las decisiones se sesguen por el tipo de personalidad, ¿no? Y nos pone un ejemplo, dice, por ejemplo, un tipo 6, pues nunca sería líder por tener dificultades para decidir, por ejemplo, ¿no? Dice. Vale, vale, perfecto. Muchísimas gracias por tu pregunta. No, el eneagrama te mete en una caja, te pone en un eneatipo, para que sepas perfectamente cuáles son los límites de tus cajas y seas capaz de salir de ellas. De hecho, si bien la tipificación del 6 es que tiene problemas para decidir, cuando trabajas en el desarrollo del 6 y trabajas en su valentía es increíble. Y es uno de los mejores líderes, porque considera perfectamente el equipo. Lo que es importante es que se entienda que el eneagrama es un punto de partida, no un punto de llegada. Y eso es una diferencia, es un punto de partida y que no lo voy a decidir yo. Siempre tiene que estar como experiencia de empleado, tiene que haber un convencimiento por parte de la persona. Yo no te voy a etiquetar a nadie, yo quiero que tú te encuentres. Y si tú te encuentras, yo te doy los caminos para que puedas salir. Y desde luego, yo soy de las que estoy segurísima que todo el mundo puede ser la mejor versión de sí mismo. Y por supuesto, un 6 puede ser un líder maravilloso. Si se trabaja las debilidades como se lo tienen que trabajar otros eneatipos. Espero haber dado respuesta. Bueno, si no, pues si quiere ampliar en algún sentido, pues que nos replantee la pregunta. Asunción nos traslada otra pregunta y dice, referente al estereotipo empleado en ciertas empresas de consultoría, o lo que nos plantea es qué tipo de eneatipo contrataría para aumentar clientes o para realzar la empresa. Bueno, primero contrataría a una persona que le guste el sector, ¿vale? Que esté motivado, pero desde luego tiene que ser una persona que tenga dotes de comunicación, que le guste seducir, y entonces no me gusta tanto hablar de eneatipos, aunque podría ser un 7, podría ser un 2, sino me interesa mucho hablar del instinto, que esa es otra de las cosas mucho más complejas. Todas las personas y todos los eneatipos tenemos 3 instintos: el instinto de autoconservación, el instinto social y el instinto uno a uno o sexual. ¿Cuáles son los más adecuados? El social y el que tiene instinto sexual. Pero jamás dejaría de contratar a una persona que tuviera el instinto de autoconservación
pero unas ganas de mejorar tremendas. Yo voy a ser sincera, salvo para mi empresa, no me gusta para los clientes seleccionar con eneagrama, porque no quiero dejar a nadie fuera. Y eso puede condicionar bastante, aunque es cierto que facilita, pero sería como muy limitante. ¿Mm? ¿Qué Muy más? bien. Vamos con la cuestión que nos plantea Natalia y dice que si la evaluación basada en el eneagrama deja de lado las competencias técnicas o sería combinable. No, no, combinable totalmente. Las competencias técnicas depende de saber, ¿vale? El eneagrama entraría en el querer y en el poder hacer, serían casi las conductuales, pero el tema de saber, por supuesto, continuarían. Nos ¿Qué más? plantea, sí, nos plantea María, a ver, venimos de modelos donde era el empleado el que tenía que adaptarse a la empresa, ¿no? Y ahora parece que vamos pues hacia el otro lado de la balanza, ¿no? Es la empresa la que tiene que adaptarse a los empleados y nos plantea eso. ¿Es realmente así o tenemos que buscar ese punto de equilibrio? Bueno, yo no creo en los extremos, ¿de acuerdo? Lo hablábamos hace un momento con Verónica. Efectivamente, el empleado se adaptaba a la empresa, ¿vale? Y se tendrá que seguir adaptando. Y por eso elegirá una empresa que los valores de la empresa o la dinámica encaje consigo mismo. Pero yo creo que es un punto de encuentro. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Nada más. Y no es porque se tenga que adaptar a él, sino porque precisamente las empresas, si queremos seguir viviendo y sobreviviendo en entornos tan cambiantes, de verdad nos creamos, pero lo practiquemos, que las personas son el centro. Nada más que por eso. Pero no es que cambie la balanza, sino que se suma. Esa sería mi opinión. ¿Mm? Ujú. A ver, Guillermo quiere saber un poco tu, bueno, ¿por qué crees tú que hay empresas que todavía no se plantean este tipo de evaluaciones? Si quizá es por miedo, por ser tradicionalistas, o sea, ¿a qué obedece que esto todavía no sea, bueno, pues una práctica habitual Bueno, en las organizaciones? entre otras cosas, porque no existe todavía. ¿Vale? No me atrevería a decir, a asegurar, pero creo que seríamos los primeros. Luego, porque no es fácil. A ver, ¿qué no es fácil? No es fácil, el eneagrama es uno de los conocimientos tremendamente amplios, ¿sí? Yo creo que las empresas en general tienen miedo, igual que tienen las personas. ¿Y a qué van? A lo conocido, a lo que tiene mucho nombre, a lo que aplicó la competencia, a lo que me vende una gran consultora que tiene detrás un montón de cosas. A veces las razones por las cuales no tomamos una decisión son muy peregrinas, pero en mi opinión también no es fácil manejar el conocimiento. Yo creo que los que están en inteligencia artificial todavía no hablan de eneagrama, porque el día que hablan de eneagrama, entonces ahí sí, ya podemos las consultoras desaparecer, porque harán un trabajo increíble. No sé si con eso he contestado. ¿Mm? A ver, tenemos varias cuestiones también que, bueno, siempre que hablamos, ¿no? Cuando llegamos a este punto de hablar de la necesidad de personalizar la gestión de personas, ¿no? De salirnos de ese café para todos del que venimos, pues claro, la duda que nos surge siempre y el factor que nos viene en mente es el tamaño de la empresa, ¿no? De las plantillas. Bueno, ¿esto es algo que se puede aplicar en grandes organizaciones, en grandes plantillas, en volúmenes elevados o no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, los grandes programas que hemos aplicado de formación han sido en empresas grandísimas. Lo que pasa que también es cierto que si bien han durado muchos años y ha pasado gran parte de gente, no lo sé. Yo creo que sí, porque estamos estandarizando. Entonces da igual que sean 1000, 2000 o 19. Es más, cuanto más grande es la empresa, mejor, porque tú imagínate una empresa de 9 o de 18. Uf, es que estamos tan limitados de saber quiénes somos. No creo que el tamaño sea una dificultad. Sería
no lo veo. Quizás la dificultad para mí, porque basado solo en un test, si la persona se conoce, se puede tipificar bien, pero si no se conoce, necesita ayuda, eso es la única dificultad que yo veo, el que las personas queden bien tipificadas. Pero bueno, también habría que montar formas, ¿no? Formas de poder dar un feedback rápido. Eh, realmente es rompedor. No lo tendría que decidir yo no le veo problema. Calculo que el mayor problema lo vería la gran empresa, ¿no? Bueno, tenemos ahí unas barreras, ¿no? Y unas creencias limitantes, ¿no? O es desde la posición cómoda de decir, ¿no? Claro, o sea, porque a Evidente. mayor tamaño tendemos a pensar que hay que automatizar y que hay que, ¿no? Que hay que estandarizar. Pero la inteligencia artificial ahora puede ayudar muchísimo a simplificar esos procesos. Solo debería ir de la mano de grandes expertos. Y yo ahí sí debo decir que hay que tener mucho cuidado porque se habla mucho de eneagrama, pero no todo el mundo lo maneja con profundidad y entonces eso puede ser peligrosísimo. En eso estoy de acuerdo. ¿Qué más, Verónica? Estamos ya llegando a la hora, pero bueno, nos queda todavía un minuto. Tenemos, a ver, tenemos tres cuestiones. Por un lado, nos piden recomendar algún libro para, bueno, van las tres relacionadas. Nos están preguntando cómo se obtiene el eneagrama de la plantilla. Nos piden también si es posible ver un ejemplo y luego también alguna recomendación de algún libro para explorar más sobre este tema, para que tengas ahí un Bueno, poco. libros que hable de eneagrama y evaluación del desempeño, desconozco, creo que no. Libros potentes que hablen de eneagrama, que es profundo, pero a la vez es la sabiduría del eneagrama de Rizzo y Hudson. Pero hay mucha bibliografía sobre eso. ¿Cómo se podría efectivamente aplicando un test? Hay test mejores y hay test peores, pero repito, muchas veces depende no solo de la herramienta, sino que depende del grado de conocimiento que tenga la persona de sí misma, porque si es ella la que rellena el test, puede contestar más por lo que le gustaría hacer que por lo que es, ¿no? Ujú. ¿Qué más, Verónica? No, María nos preguntaba si es posible ver un ejemplo. Si quieres, te pasamos el Es, contacto. Mm. vale, pásamelo porque hemos desarrollado algo, pero no lo quería poner aquí. Pero si ella sabe algo de Enneagrama, le puedo mostrar un ejemplo y si no, se lo cuento, ¿vale? Que Claro, por eso, contacte. como Ujú. entiendo que depende un poco del nivel de conocimiento que tenga cada persona que nos está acompañando, cada asistente, bueno, pues si queréis hacemos esto. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, bueno, pues mi correo es también tenéis el de Julieta, pero el mío también vdelrío, @observatoriorh.com para que podamos canalizar todas las cuestiones o todo lo que queráis hacerle, bueno, pues Bien, trasladar a Julieta también para que os dé ya una respuesta un poco más individualizada, ¿no? Estamos hablando de personalización y pues vamos a hacerlo nosotros también, vamos a aplicarnos el cuento, ¿verdad? Verónica, yo no puse mi correo, pero lo digo, es Julieta Balart con B-A-L-A-R-T, @agamaconsultoría.com. ¿Mm? No, también como a todos las personas que están asistentes, vamos a hacerles llegar el material de esta sesión, pues si alguno nos puede responder a ese mismo email, si tiene alguna cuestión que trasladar a Julieta, que trasladarte y también te la haremos llegar, por supuesto. Muy Pues bien. vamos a cumplir hora, que las agendas de todos las tenemos exhaustas. Solo, bueno, pues reiterarte nuestro agradecimiento por haber compartido tu tiempo y sobre todo tu conocimiento con nosotros. Yo iniciaba la presentación de este webinar diciendo que nos ibas a acompañar en un viaje. Bueno, pues ese viaje ha sido, la verdad, que gratamente satisfactorio porque nos has llevado a reflexionar y a cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas y sobre todo nos has, bueno, pues a partir de, ¿no? de los para qué y de los por qué y sobre todo nos has abierto la puerta de los cómo, ¿no? En esa charla inicial que Julieta y yo teníamos antes de arrancar este webinar, hablábamos, bueno, pues de que estamos en un momento donde ese vínculo empresa-empleado no atraviesa su mejor momento, a pesar de que es un factor absolutamente crítico para la supervivencia de las organizaciones, que algo tenemos que hacer,
¿no? Ahora que hablamos de la gran renuncia y de todo ese fenómeno que tenemos ahí, bueno, que es una fuente de preocupación y creo que al que nadie puede mirar para otro lado. Y sin duda todas estas herramientas que hoy has compartido con nosotros, bueno, pues van encaminadas un poco, bueno, pues a reforzar ese vínculo y a canalizarle de una manera mucho más satisfactoria, ¿no? Y productiva para todos. Así que, sin más, muchísimas gracias. Que conste, te lo digo ya abiertamente, que nos están llegando muchísimas felicitaciones. Está dejando todos los asistentes, bueno, pues su enhorabuena, te la trasladamos también públicamente porque creo que has cubierto las Gracias. expectativas de todo. Gracias, Julieta, y muchísimas gracias. Y gracias a vosotros y a Observatorio de Recursos Humanos. ¿Mm? Venga, buen Hasta la resto de... próxima. Gracias y buenas tardes a todos. Adiós.